Otro tipo de ecuaciones nuevas son las ecuaciones logarítmicas. Según la definición, dice que una ecuación es logarítmica cuando la incógnita está afectada por la logaritmación. O sea, cuando nosotros vemos un logaritmo y en alguna de sus partes hay una x, eso sería una ecuación logarítmica. Para resolver ciertas ecuaciones logarítmicas se debe aplicar la definición de dicha operación. O sea, lo que tenemos que recordar, lo que tenemos que tener bien en claro es la definición del logaritmo. ¿Qué era esta? Si nosotros tenemos logaritmo de a en base b es igual a c, si y solo si a es igual a b elevado a la c. ¿Sí? Recuerden, a, b y c son números, ¿sí? Entonces, así, esa es la condición que tiene que cumplir c para hacer el logaritmo de a en base b. O sea que si yo elevo b al exponente c, me tiene que dar como resultado a. Lo que hay que aclarar en este caso es que la a tiene que ser un número positivo. O sea, yo no puedo calcular el logaritmo de un número negativo. Por eso, ven que la segunda parte de la definición que está ahí en el apunte dice, luego de obtenidos los valores, se deben verificar descartando aquellos que no cumplan con las condiciones de la logaritmación. O sea, lo que tenemos que ver es que la a nunca quede negativa. Esto es lo que tienen que tener en cuenta a la hora de resolver las ecuaciones logarítmicas. Vamos a analizar este ejemplo que aparece ahí. En el apunte aparecen 4 ejemplos de este tipo. Yo solamente voy a repasar con ustedes una aquí en el video, las otras ustedes la analizan leyendo el apunte. Fíjense que dice que el logaritmo de x menos 1 en base 2 tiene que ser igual a menos 1. Lo que hacemos es aplicar la definición del logaritmo. Para eso tenemos que identificar a, b y c. Bueno, primero el 2 es la b, sería la base del logaritmo. X menos 1 es la a, o sea, todo eso es el argumento del logaritmo, así se llama. Y por último, el logaritmo es el menos 1, o sea, es el valor menos 1 es la c. Entonces, ahora recordamos lo que decía la definición. A tiene que ser igual a b elevado a la c. Eso es lo que voy a escribir. A igual a b elevado a la c. Y me va a quedar de esta manera. Como a es x menos 1, eso tiene que ser igual a b, que es 2, elevado a la c, que es menos 1. Fíjense que al aplicar la definición, el logaritmo se elimina. Y ahí me queda una ecuación bastante simple de resolver. En primer lugar, puedo resolver el 2 a la menos 1. Ustedes recuerdan que cuando el exponente es negativo, la base se invierte y se cambia el signo del exponente. Por eso me va a quedar así. X menos 1, puedo sacar el paréntesis, es igual a un medio. ¿Sí? Al invertir el 2, recuerdan que el 2 tiene un 1 en el denominador, si no hay nada. Al invertir me queda un medio y tengo que elevar al opuesto del exponente, o sea, a la 1 positivo. Pero ustedes saben que todo número elevado a la 1 me queda el mismo número. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, este 1 que está restando lo voy a pasar sumando. Resuelvo esa operación, un medio más 1 me da 3 medios. Y ese es el resultado de la ecuación, o sea, x vale 3 medios. Hay otras ecuaciones en las cuales no puedo aplicar directamente la definición del logaritmo porque aparecen, por ejemplo, como en este caso, dos logaritmos. Pueden aparecer 3 o más. Bueno, entonces ahí lo que hay que hacer es aplicar las propiedades de los logaritmos. ¿Para qué vamos a aplicar las propiedades? Bueno, lo que vamos a tratar de hacer es que me quede como en el ejemplo anterior, o sea, logaritmo de un lado, o sea, un solo logaritmo, y en el segundo miembro un número. Entonces recordamos que había una propiedad de los logaritmos que decía que cuando yo tenía una multiplicación dentro del argumento, podía separarlo como una suma. En este caso yo ya lo tengo separado, tengo ahí la suma, ven que dice logaritmo en base 3 de x más 4 más el logaritmo en base 3 de x menos 4. Bueno, ese más que está en el medio yo lo puedo transformar en una multiplicación
cuando junto los dos logaritmos. Y entonces me va a quedar así. O sea, me va a quedar un solo logaritmo, donde me va a quedar logaritmo en base 3 y voy a multiplicar los argumentos de los otros dos. O sea, x más 4 por x menos 4. Y ahora tengo que resolver esa multiplicación. Ahí en el apunte directamente aparece esto. ¿De dónde sale eso? Bueno, si ustedes recuerdan el quinto caso de factoreo que estudiamos el año pasado, eso sería una diferencia de cuadrados. Por eso queda el primer término al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Si ustedes no se acuerdan cómo hacer, simplemente aplican la propiedad distributiva. ¿Sí? Yo no lo hice acá, pero ustedes lo pueden probar. O sea, van a hacer x por x y después x menos 4. Por menos 4, perdón. Luego el 4 por x y el 4 por el menos 4. Resuelven esa multiplicación y les va a quedar x al cuadrado menos 16. Y ahora sí ya me quedó un logaritmo en el primer miembro y un número en el segundo miembro. Ahora puedo aplicar la definición, donde el 3 vendría a ser la b, todo lo que está entre paréntesis sería la a y el 2 es la c. Aplicando la definición me queda así, que x menos 16 tiene que ser igual a 3 elevado al cuadrado. 3 al cuadrado puedo resolver, me queda 9, y el 16 que está restando lo paso sumando. Bueno, y ahí me resuelvo 9 más 16 es 25, y ahora el cuadrado de la x lo puedo pasar al otro lado como una raíz. Y la raíz cuadrada de 25 es 5, porque 5 por 5 es 25. Ustedes vieron que en el apunte dice x igual más menos 5. ¿Por qué es eso? Bueno, ya lo hemos explicado, pero lo repasamos. Ese más menos significa que x puede ser tanto positivo como negativo. ¿Por qué? Porque si yo hago 5 por 5, los dos positivos me da 25, cumple con la raíz. Y si es menos 5 por menos 5, también me da positivo 25. Entonces cualquiera de las dos soluciones pueden resolver la raíz. Ahora, ¿será que las dos cumplen con las condiciones de la logaritmación? Bueno, resulta que cuando nosotros reemplazamos en el ejercicio original a la x por menos 5, si ustedes resuelven cada uno de los paréntesis, vemos que en el primer paréntesis, menos 5 más 4 es menos 1. Y el logaritmo de un número negativo no se puede resolver. Lo mismo ocurre en el segundo. Menos 5 menos 4 es menos 9. No se puede. Entonces descartamos al menos 5 como solución. Entonces decimos que la solución de esta ecuación es x igual 5. Porque con 5 no hay ningún problema. Ambos paréntesis quedan positivos. La otra ecuación que aparece a modo de ejemplo es esta. Hay dos diferencias. La primera es que ambos logaritmos tienen un numerito multiplicado adelante, en este caso el 2. Y además, en vez de ser una suma, es una resta. Lo primero que vamos a hacer es ese 2 que está adelante del logaritmo, lo vamos a sacar de ahí y lo vamos a poner dentro del argumento. Ustedes recuerdan que un número multiplicando un logaritmo puede entrar como una potencia. Nosotros utilizamos esta propiedad para resolver las ecuaciones exponenciales. ¿Recuerdan que al exponente lo sacábamos afuera multiplicando? Bueno, ahora vamos a hacer al revés. El 2 en ambos casos va a entrar adentro como una potencia. Por eso queda logaritmo de x al cuadrado de vuelta al cuadrado. Y en el segundo término queda logaritmo de menos x elevado al cuadrado, porque el 2 entró dentro del logaritmo. Ahora resolvemos cada una de esas potencias. Fíjense que en el primer término tengo logaritmo en base 2 de x al cuadrado de vuelta. Había una propiedad que decía que si tengo una potencia de otra potencia, puedo multiplicar los exponentes y me va a quedar x a la 4 menos. Y fíjense que ahí va a quedar logaritmo en base 2 de x al cuadrado y desaparece el menos. ¿Por qué desaparece el menos? Porque siempre que yo elevo un número al cuadrado, el resultado va a ser positivo. O también podría pensarlo que si yo hago menos x al cuadrado, tengo que hacer menos x por menos x. Y ahí menos por menos queda más. Por eso desaparece el signo menos. Bueno, ahora que ya resolví eso,
puedo juntar los dos logaritmos para que me quede uno solo. Fíjense que entre los dos logaritmos hay una resta. La propiedad decía que la resta se producía cuando yo separaba los logaritmos y había una división dentro del argumento. Entonces, si yo tengo una resta y quiero juntar los dos logaritmos, yo voy a dividir los argumentos. Por eso me queda así. Logaritmo en base de 2 de x a la cuarta dividido x al cuadrado. Ahí fíjense que como tengo una división de dos potencias de igual base, los exponentes se restan. O sea, yo voy a hacer x al cuadrado dividido x a la 2. O sea, me va a quedar x y el exponente voy a hacer 4 menos 2. O sea, me va a quedar logaritmo en base 2 de x al cuadrado igual 4. Y ahí ya me quedó un logaritmo y del otro lado un número. Ahora ya puedo aplicar la definición de los logaritmos. O sea que me va a quedar que x al cuadrado tiene que ser igual a 2 a la cuarta. 2 a la cuarta lo puedo resolver. Tengo que hacer 2 por 2 por 2 por 2, me da 16. Como yo quiero calcular el valor de x, el cuadrado lo paso al otro lado como una raíz. O sea, x va a ser igual a la raíz cuadrada de 16, lo que produce dos resultados posibles, más 4 y menos 4. Entonces ahora tenemos que analizar cuál de los dos es solución. Puede ser que también los dos sean solución, no hay problema. Pero el problema ocurre con este menos x, ¿sí? Porque el otro, como está elevado al cuadrado, no pasa nada, porque los dos resultados me van a quedar positivos y ahí no hay problema. Ahora, cuando dice menos x, el problema está si el 4 es positivo. Porque si el 4 es positivo, me va a quedar logaritmo de menos 4. Y eso no se puede calcular. Ahora, cuando x vale menos 4, no hay problema, porque me va a quedar logaritmo de menos 4. Y menos menos es más. Entonces, el resultado de esta ecuación es menos 4. Luego hay una serie de ejercicios que tienen que resolver en el práctico. Fíjense que los primeros, el 1, 2 y 3, se resuelven directamente aplicando la definición de los logaritmos. No hay que hacer nada raro porque ya está armado todo. Luego, en los siguientes ejercicios, ahí sí ya ven que tienen 2 o más logaritmos como en el caso 3. Entonces ahí sí tienen que aplicar las propiedades para poder juntarlos. Yo de todos modos voy a ir haciendo como hicimos con el práctico anterior. Yo les voy a ir mandando una solución por día para que ustedes vayan revisando. La idea de mandar uno por día es que a lo mejor ustedes creen que no pueden hacerlo, pero viendo uno, tal vez pueden hacer el resto, ¿sí? Lo que sí quiero aclararles es lo siguiente. Para hacer este ejercicio, tengan en cuenta esa propiedad, porque ahí aparecen unas raíces. Bueno, una raíz yo la puedo escribir como una potencia. ¿Cómo sería la forma? Así como está escrito ahí. Fíjense que el índice de radicación, que en este caso es r, pasaría a ser el denominador del exponente. Y la potencia del radicando, en este caso la t, pasaría a estar en el numerador. Y de esta manera van a poder resolver ese ejercicio.